En el informativo de NTN 24 nos acompaña a esta hora Carmen Beatriz Fernández, es consultora política y experta en gobiernos. Bienvenida a este espacio en NTN 24, Beatriz. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes, Hugo y Andrea. Bueno, señora Fernández, quiero preguntarle sobre el tema de las elecciones. ¿Por qué no es motivo de salir a votar o no? Porque pues no hay garantías, no hay ningún tipo de observación electoral internacional que avale lo que ya se ha hablado como una farsa. La oposición sigue siendo perseguida, hay otros opositores que deciden participar de esta elección. Hay una serie de elementos allí que siguen generando la misma sensación al final, un desgaste en lo económico, un desgaste en lo político, un desgaste en lo emocional. ¿Qué otra arista podemos ver en medio de esta situación que sigue siendo la misma situación que ya se lo vuelve panorama en Venezuela? Sí, sin duda, lo describes muy bien, una situación muy complicada y yo creo que, bueno, hoy la describe, por ejemplo, el editorial del País, que lo describe como unas pretendidas elecciones, no son elecciones, ha sido como una especie de simulacro, de unas elecciones falsas, fingidas. Pero es imposible, yo creo que lo importante es analizar, que es imposible escudriñar esta elección sin antes analizar en simultáneo la elección presidencial del 28 de julio hace 10 meses ahora. No son dos procesos independientes, ¿no? Porque a 10 meses de esa elección presidencial que el árbitro le concedió a Maduro sin haber ganado la elección, aún hoy todavía no hay datos oficiales desagregados. Entonces, después del 28 de julio se desató además una persecución feroz contra los testigos electorales de los partidos. No hay ni siquiera una página web. Lo que ocurrió el 29 de julio, o sea, lo ocurrido el 28, el día de la elección, pero sobre todo el 29 de julio mandó un mensaje muy nítido a la sociedad democrática venezolana y se ha agotado el camino electoral. Ese mensaje es un mensaje que aniquila el valor del voto y se estuvo reiterando todo el tiempo durante esta campaña o esta campaña de estas pretendidas elecciones, ¿no? Porque no hubo ni hay un portal web con información de la elección, no hubo un cronograma oficial publicado. Tú estás viendo cómo se están dando los resultados o cómo se está dando esta especie de resultados o como una primicia, un tubazo en una entrevista por un señor que formalmente no está vinculado al árbitro electoral. O sea, una serie de arbitrariedades e irregularidades que no la conocíamos. El código QR fue suprimido de las actas, el código QR que fue precisamente lo que permitió auditar las elecciones del 28 de julio. Y por si fuera poco, 48 horas antes de la elección se produce esta racia terrible, muy cruel contra la sociedad civil y contra el liderazgo político que ustedes vienen destacando el secuestro. Claro. Claro, ahora, señora Fernández, esto todo tal vez está ayudando a concentrar la atención exactamente de lo que fueron estas elecciones del 25 de mayo, pero detrás hay toda esta persecución a los más de 70 detenidos, aparte de entre extranjeros y opositores venezolanos que pues bajo el régimen uno no entendería por qué, cómo, cuándo, qué es lo que está pasando. Y estos hablan de elecciones, de haber tenido tantos escaños, pero la persecución continúa. E incluso siempre más fuerte que en unos días que a veces es como una montaña rusa, ¿no? Va, viene y va. Sí, más bien la persecución ha arreciado. Hemos visto en las últimas horas. Hoy en día hay cerca de 900, entre 900 y 1000 presos políticos en el país, ¿no? Entonces, esta elección fue convocada a toda prisa, sin haber saldado lo ocurrido en la elección presidencial y fue como una manera de una invitación a pasar la página, ¿no? Se percibe así. Entonces, pero en ese sentido, digamos, sabiendo que se había aniquilado el voto, se habían acabado, el 29 de julio acabó con las elecciones en Venezuela tal como las conocíamos. Es más que probable que las nuevas elecciones sean
esto que estamos viendo, ¿no? Unos procesos más arbitrarios, unos procesos sin transparencia ninguna, unos resultados que está forzado a creer cuando los emite un vocero del gobierno que no es partícipe de la institución electoral y lo dice por televisión sin publicar cifras. Es decir, es un proceso demasiado amañado. Y no es que las elecciones en Venezuela fueran muy limpias antes, ¿no? Pero se acabó el camino electoral que conocíamos. En Venezuela desde hace 20 años las elecciones no son libres ni justas, son elecciones eran condiciones muy desequilibradas que perjudicaban siempre o privilegiaban siempre a los actores del poder, pero existía un sistema electoral, un sistema automatizado, existían cronogramas, existían testigos, existía la posibilidad de muchas auditorías en distintas partes del proceso, y fue eso lo que se acabó el 9 de julio. Señora Fernández, 23 gobernaciones, el 85% de la Asamblea Nacional. En este callejón, que pareciera ser un callejón sin una aparente salida, hay una puerta que se llama democracia, pero para que esa puerta se abra y entre la luz en Venezuela, solamente será posible cuando Maduro y su caterva de funcionarios se vaya. Pero la situación sigue siendo muy difícil porque, como dicen los venezolanos, Maduro se ha pegado allí con pega loca y de allí pareciera no hay nadie quien lo suelte. ¿Qué hacer? Sí, muy complicado. Yo me imagino que, a ver, y además las sociedades que le cierran el paso a la democracia, cierran la puerta de esa democracia a la que tú aludes, pues evidentemente abren las posibilidades a situaciones que nadie quiere y que son violentas por su propia naturaleza, porque la democracia es un acuerdo pacífico entre actores o entre ciudadanos. Ese es el sentido de la democracia, superar, digamos, la resolución de los conflictos por la vía de la violencia. Pero cuando tú cierras la democracia, cierras la puerta de la democracia, que es la vía a la solución pacífica de los conflictos, pues estás abriendo el espacio a cosas que nadie desea, ¿no? Gracias a Carmen Beatriz Fernández, consultora política, experta también en gobiernos, que nos acompañó aquí en NTN 24. Gracias, Carmen, muy amable.